En lo profundo de la capa de hielo de Groenlandia, a 150 millas del asentamiento más cercano, yacen los restos de uno de los secretos más audaces de la Guerra Fría. En 1959, el ejército de SSRIEU comenzó a excavar una ciudad directamente en el hielo. No un puesto temporal, sino una ciudad completa con cine, capilla, hospital y alojamiento para 200 soldados, todo alimentado por el primer reactor nuclear portátil del mundo. La historia oficial, investigación científica. Pruebas de técnicas de construcción ártica. La verdad. Proyecto Gusano de Hielo, un plan clasificado del Pentágono para ocultar 600 misiles nucleares en vagones de tren en constante movimiento bajo el hielo, creando un arsenal nuclear móvil e invisible, que la Unión Soviética nunca podría rastrear ni destruir. Fue una genialidad de ingeniería, una brillantez estratégica y fracasó estrepitosamente. La base fue abandonada en 1966, dejando residuos radiactivos, combustible diésel y productos químicos tóxicos. Todo sepultado bajo la suposición de que el hielo ártico lo preservaría para siempre. Esa suposición ahora se está derritiendo, literalmente, porque una vez que veas el patrón aquí, lo que se construyó, por qué colapsó y lo que está a punto de emerger, entenderás por qué esto no es solo historia de la Guerra Fría, es una bomba de tiempo ambiental activa con fusibles geopolíticos ardiendo en 3 continentes. Volvamos a 1959, el apogeo del terror nuclear. La Unión Soviética tenía la bomba, Estados Unidos tenía la bomba. Ambos bandos estaban obsesionados con una pregunta: si ellos lanzan primero, ¿podemos sobrevivir lo suficiente para contraatacar? El Comando Aéreo Estratégico tenía bombarderos, tenían silos de misiles, pero aquí está el problema: todo era fijo, visible, susceptible de ser atacado. Los satélites soviéticos podían fotografiar cada base aérea estadounidense, cada instalación de misiles, cada activo estratégico en un escenario de primer ataque. El Pentágono sabía que los soviéticos podían decapitar la capacidad de represalia estadounidense antes de que los bombarderos despegaran. Los militares necesitaban supervivencia, movilidad, invisibilidad. Lo encontraron en Groenlandia. La capa de hielo de Groenlandia cubre 660.000 millas cuadradas. Es una fortaleza congelada que abarca distancias equivalentes a todo el oeste de Estados Unidos. El reconocimiento soviético no podía penetrar el hielo, los bombarderos no podían apuntar a lo que no veían, y si pudieras esconder misiles bajo ese hielo, moviéndolos constantemente en vagones de tren, entre cientos de posiciones de disparo, crearías una fuerza nuclear invulnerable que garantizaría la disuasión. El concepto se llamó Proyecto Gusano de Hielo. El plan: construir 2.500 millas de túneles a través de la capa de hielo, cubriendo 52.000 millas cuadradas, 3 veces el tamaño de Dinamarca. Desplegar 600 misiles, Minuteman modificados en vías férreas excavadas en el glaciar, manteniéndolos en constante movimiento para que los soviéticos nunca pudieran rastrearlos. La misma lógica estratégica que los soviéticos persiguieron. Con sus trenes nucleares armados a través de Siberia, excepto que esto era invisible, congelado y teóricamente permanente. Pero antes de construir 52.000 millas cuadradas de infraestructura nuclear, necesitas una prueba de concepto. Entra Camp Century. Se suponía que Camp Century respondería a una pregunta: ¿pueden los humanos realmente construir y mantener una ciudad funcional dentro de un glaciar? La ubicación era brutal: 6.600 pies de elevación en el interior de Groenlandia. Temperatura media invernal de 70 grados Fahrenheit bajo cero, ráfagas de viento que superaban las 125 millas por hora, nevadas anuales de 4 pies. Cualquier estructura superficial sería enterrada en semanas, así que se fueron bajo tierra. El cuerpo de ingenieros del ejército trajo arados suizos Peter, enormes fresadoras rotativas de nieve diseñadas para despejar puertos de montaña alpinos, y excavó zanjas directamente en el hielo compactado, algunas alcanzando 40 pies de profundidad. Instalaron soportes de arco de acero. Luego enterraron las zanjas bajo la nieve para aislamiento y camuflaje. La zanja más larga, Main Street, se extendía más de 11 pies. Llevar suministros al sitio requería convoyes de 70 horas a través de 150 millas de capa de hielo. Desde la base aérea de Thule, usando trineos oruga que transportaban de 10 a 20 toneladas a 2 millas por hora. Transportaron 6.000 toneladas de equipo, edificios prefabricados, combustible, alimentos, maquinaria y los componentes para un reactor nuclear.
El reactor era la pieza central, el PM-2A, la primera central nuclear móvil del mundo. Pesaba 400 toneladas en piezas y tuvo que ser ensamblado en condiciones bajo cero, donde el metal se vuelve quebradizo y propenso a romperse. Y se esperaba que proporcionara toda la energía y el calor para la instalación. Lo pusieron en marcha en 1960. Durante 3 años, Camp Century estuvo completamente operativo, 200 efectivos, un hospital, una cocina que servía comidas calientes, un cine, una capilla, una barbería, una biblioteca, instalaciones recreativas, todo tallado en hielo en movimiento a 150 millas de la civilización, alimentado por un reactor nuclear que no debería haber funcionado, pero lo hizo. La vida diaria era surrealista. El personal rara vez veía la luz del día. El estrés psicológico de vivir en túneles en oscuridad perpetua durante el invierno ártico, en un aislamiento tan completo que los convoyes de reabastecimiento eran eventos existenciales. El ejército llevó a cabo programas de monitoreo psicológico solo para evaluar si los soldados podían soportarlo, y sí podían. Camp Century funcionó, lo que significaba que el proyecto Iceworm podría funcionar teóricamente. Esto es lo que no se le dijo al público. Camp Century no era solo una estación de investigación. Era la primera etapa de un plan para desplegar 600 misiles nucleares en Groenlandia, sin el conocimiento soviético, sin la aprobación total danesa y sin un plan claro de lo que pasaría si el hielo no cooperaba. Documentos desclasificados obtenidos en 1996 revelaron el alcance completo: 4.000 kilómetros de túneles, 60 centros de control de lanzamiento, 600 misiles Iceman, Minuteman modificados, diseñados para su despliegue a través del hielo. Los misiles se moverían constantemente en vagones de tren, alternando entre posiciones de disparo cada pocos días, creando un juego de manos nuclear que los soviéticos nunca podrían resolver. El concepto operativo era elegante, incluso si la inteligencia soviética detectaba una posición de disparo, los misiles habrían desaparecido antes de que se pudiera coordinar un ataque. Incluso si detectaban 10 posiciones, no podían rastrear los 600 simultáneamente. El sistema fue diseñado para ser inalcanzable, pero había un problema, uno grande. Dinamarca. Groenlandia era y técnicamente sigue siendo territorio danés. El Acuerdo de Defensa de Groenlandia de 1951 otorgó al ejército estadounidense derechos para operar en la base aérea de Thule. Pero el acuerdo era vago sobre armas nucleares y proyectos clandestinos fuera de las áreas de defensa designadas. Cuando la construcción de Camp Century comenzó en 1959, las autoridades danesas no fueron consultadas formalmente. Cuando se enteraron, se creó una crisis diplomática. El primer ministro de Dinamarca había declarado públicamente que Dinamarca nunca aceptaría misiles nucleares en suelo danés. En privado, ya había permitido el almacenamiento de armas nucleares en Thule sin la aprobación parlamentaria, un secreto que habría destruido su gobierno si se revelaba. El plan estadounidense aparentemente asumía que Dinamarca podría ser persuadida eventualmente. El historiador danés Nikolai Petersen más tarde llamó a esto una total falta de realismo. El movimiento antinuclear doméstico de Dinamarca era masivo, no había ninguna vía política para desplegar abiertamente 600 misiles en Groenlandia, lo que significaba que el proyecto Iceworm avanzaba con tiempo prestado, sin autorización legal, esperando que Dinamarca no forzara el asunto. Pero el hielo lo forzó primero. Para 1963, los geólogos que monitoreaban Camp Century descubrieron algo aterrador. El hielo no es sólido. El hielo es un material viscoelástico que se deforma continuamente bajo su propio peso. La capa de hielo de Groenlandia se extiende desde la meseta interior hacia la costa a metros por año. El peso de la nieve superpuesta comprime todo lo que hay debajo. Los túneles de Camp Century estaban siendo aplastados. El techo de la sala del reactor bajó 5 pies entre 1960 y 1962. Los túneles se comprimieron horizontal y verticalmente, acercándose a los límites de falla estructural. En 4 años, los pozos sépticos excavados a 150 pies de los alojamientos estaban filtrando agua contaminada a través del hielo a distancias de 170 pies. Lo más crítico, las vías del tren diseñadas para mover misiles se estaban deformando. La deformación del hielo hacía imposible mantener la alineación de precisión necesaria para un sistema de misiles móvil. Quizás se podría mantener una instalación con constantes
Reparaciones intensivas en mano de obra. Camp Century fue diseñado con una vida útil de mantenimiento de 10 años. Pero 52.000 millas cuadradas de túneles, 2.500 millas de vías férreas, 600 lanzamisiles moviéndose constantemente a través del hielo deformante, los cálculos no funcionaron, nunca lo hicieron. El proyecto Iceworm fue cancelado oficialmente en 1963, el reactor nuclear fue retirado en 1964, Camp Century pasó a operaciones solo de verano, alimentado por generadores diésel. El abandono total llegó en 1960, los túneles colapsaron rápidamente después de eso. En pocos años, la nieve acumulada enterró todos los rastros de la superficie y todo lo que quedó dentro, infraestructura, desechos, químicos, fue sepultado bajo la suposición de que el frío ártico perpetuo lo preservaría para siempre. Revisemos esa suposición. Esto es lo que quedó: 9.200 toneladas de infraestructura física, edificios, vehículos, equipo ferroviario, arcos de acero, estructuras prefabricadas, 47.000 galones de refrigerante radiactivo. Residuos de 3 años de operación del reactor, 25.000 galones de combustible diésel, 24 millones de litros de aguas residuales sin tratar en pozos sin revestimiento y bifenilos policlorados PCB usados en pinturas, transformadores y aislantes durante los años 60. Los PCB son el contaminante de pesadilla aquí, no se degradan, persisten indefinidamente y se bioacumulan en peces y mamíferos marinos, concentrándose en cada nivel de la cadena alimentaria hasta que los depredadores alfa sufren fallos reproductivos. Supresión inmunológica y colapso del desarrollo. Por décadas a nadie le preocupó, la premisa era infalible. El hielo ártico acumula nieve más rápido de lo que se derrite, lo que significa un entierro perpetuo donde los residuos quedarían congelados para siempre. Luego, el cambio climático cambió la ecuación. En agosto de 2016, el glaciólogo William Colgan publicó un estudio en Geophysical Research Letters que impactó a la comunidad científica, usando modelos climáticos y observaciones del hielo sobre Camp Century. El sitio pasaría de la acumulación neta de hielo a la ablación neta, donde el derretimiento supera a la nieve entre 2090 y 2100. Una vez que eso ocurra, el agua del deshielo penetra el hielo y los contaminantes migran hacia la superficie. Con el tiempo, décadas de residuos enterrados se movilizan y fluyen hacia la costa, entrando al océano Ártico y contaminando los ecosistemas marinos de los que dependen las comunidades indígenas de Groenlandia para su subsistencia. El estudio atrajo atención internacional inmediata. El ministro de Exteriores de Groenlandia exigió que Dinamarca se hiciera responsable de la limpieza. Dinamarca anunció investigaciones. EU guardó silencio diplomático, pero aquí está el giro en 2021. Colgan publicó una evaluación actualizada con nuevos datos climáticos y modelos refinados. La proyección revisada: no hay riesgo sustancial de removilización antes de 2100, posiblemente hasta el siglo XXII o más allá, afirmando que no hay riesgo de que los escombros salgan a la superficie por el deshielo antes de 2100. Tuvimos un respiro, tal vez, pero esta tranquilidad depende totalmente de las futuras emisiones, la estabilidad del hielo y modelos climáticos, que se siguen revisando conforme surgen datos. ¿Confías en que un glaciar no se derrita en un mundo que se calienta más rápido de lo previsto hace una década? Eso no es un plan, es una apuesta. Y luego, en abril de 2024, Camp Century volvió a los titulares. Los científicos de la NASA Chad Green y Alex Gardner realizaban vuelos de prueba con drones equipados con radar de apertura sintética sobre el noroeste de Groenlandia. El sistema debía mapear la estructura del hielo y su espesor. No buscaban Camp Century ni sabían dónde estaba, pero el radar detectó anomalías estructurales a unos 30 metros bajo la superficie del hielo, a 150 millas al este de la base espacial de Pituffik. Gardner dijo más tarde: buscábamos el lecho del hielo y de pronto aparece Camp Century. Al principio no sabíamos qué era, a diferencia del radar convencional que apunta hacia abajo y produce perfiles en 2 dimensiones. El UAVSAR examina el hielo desde múltiples ángulos, generando mapas tridimensionales con un detalle extraordinario. Las nuevas imágenes revelaron estructuras individuales dentro del sistema de túneles, como nunca antes se habían visto. Por primera vez en décadas, los científicos tenían datos precisos sobre la ubicación, profundidad y estado de Camp Century. La ciudad olvidada no había desaparecido, estaba esperando.
Y esa espera crea una pesadilla legal. ¿Quién es responsable de limpiar Camp Century? Estados Unidos lo construyó, lo operó y lo abandonó. Dinamarca posee Groenlandia técnicamente, pero Groenlandia es ahora semiautónoma. Con su propio gobierno y afirmando cada vez más su independencia de Dinamarca, los funcionarios groenlandeses argumentan que no tuvieron voz en la construcción y no deben cargar con la responsabilidad de una contaminación que no causaron. El derecho ambiental internacional es claro sobre prevenir la contaminación futura, pero ambiguo sobre quién es responsable de los residuos ya desechados. Según la politóloga Jessica, Camp Century se construyó en 1959, bajo un acuerdo de defensa bilateral entre EEE-QUU y Dinamarca, en un territorio hoy gobernado por una nación aspirante a soberana que no fue consultada, basándose en premisas de preservación ártica que el cambio climático ha invalidado. Entonces, ¿quién paga? En 2016, el ministro de Exteriores de Groenlandia pidió a Dinamarca investigar y remediar, invocando las protecciones de derechos indígenas bajo la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Argumentando que la población inuit de Groenlandia tiene derecho a la protección ambiental, Dinamarca anunció investigaciones sin resultados públicos. ETGNU mantiene su postura diplomática mientras el conflicto escala, frente a una creciente competencia geopolítica en el Ártico. Al derretirse el hielo y abrirse rutas navales, el Ártico es territorio en disputa entre EU, Rusia, China y naciones árticas. Trump propuso comprar Groenlandia en 2019. La propuesta fue rechazada y ridiculizada, pero subrayó el interés estratégico estadounidense. Camp Century no es solo un problema ambiental, es un símbolo de actividades militares estadounidenses no resueltas en el Ártico, bajo marcos legales que ya no reflejan la realidad geopolítica. He aquí la paradoja: la instalación para ocultar misiles nucleares revolucionó accidentalmente la ciencia climática durante sus años operativos. El glaciólogo Chester Langway extrajo núcleos de hielo a miles de metros de profundidad. Estos contienen burbujas de aire atrapadas que preservan muestras atmosféricas de hace decenas de miles de años. Al analizarlas, los científicos midieron concentraciones históricas de dióxido de carbono y metano, probando cómo variaron los gases de efecto invernadero en cambios climáticos pasados. Analizando los isótopos de agua en el hielo, reconstruyeron patrones de temperatura históricos con una precisión asombrosa. Esta evidencia demostró que el clima de la Tierra sufre transformaciones drásticas más rápido de lo que se creía anteriormente. Una validación crítica de modelos climáticos. En 2019, científicos redescubrieron sedimentos subglaciales de Camp Century congelados por 50 años. El análisis reveló material fósil, hojas y ramas. Musgos de hace unos 400.000 años indicaron que el noroeste de Groenlandia estuvo libre de hielo en el último millón de años, permitiendo que creciera la vegetación de la tundra. Lo que significa que la capa de hielo de Groenlandia es más vulnerable al deshielo de lo reconocido. Una base militar nuclear probó accidentalmente que la propia capa de hielo podría colapsar bajo condiciones climáticas solo un poco más cálidas que las actuales. No es broma, así estamos. Una ciudad nuclear secreta de la Guerra Fría yace enterrada bajo el hielo con residuos radiactivos, combustible diésel y aguas residuales, y bifenilos policlorados. Modelos climáticos dicen que no aflorarán hasta después del 2100. Tres naciones EU, Dinamarca y Groenlandia disputan quién es responsable de la limpieza. El derecho ambiental internacional no tiene un marco claro de responsabilidad y la competencia geopolítica se intensifica con el deshielo. Camp Century es el símbolo perfecto de la arrogancia de la Guerra Fría ante la realidad climática. Decisiones bajo supuestos de estabilidad perpetua enfrentan hoy consecuencias imprevistas. La pregunta no es si será una crisis, sino cuando ocurra, quién controlará la narrativa, porque la nación que defina Camp Century como deuda estadounidense, deber danés o soberanía groenlandesa, guiará el Ártico el próximo siglo. ¿Ves la historia derretirse en tiempo real? Si esto te sirvió, compártelo, casi nadie sabe que hay una ciudad nuclear derritiéndose bajo Groenlandia, y eso no es un accidente. Gracias por ver.